Hay una pregunta que, aunque parezca simple, sostiene todo lo que vamos a recorrer esta noche. Una pregunta que se esconde detrás de nombres, fechas, batallas, templos y ruinas. Y es esta: ¿qué fue Roma en realidad? No me refiero a una ciudad bonita ni a un museo a cielo abierto. Hablo de un sistema, de un organismo político y cultural con una capacidad de resistencia tan excepcional que, cuando otras potencias se quebraban en unas cuantas generaciones, Roma supo sobrevivir, transformarse y seguir mandando. Durante siglos en Occidente y durante muchos más en Oriente, bajo la forma de un heredero que no se veía a sí mismo como bizantino, sino simplemente romano. Como si la historia, en vez de terminar, se hubiese desplazado de escenario. Y esa es la razón por la que Roma no es solo pasado. Está en la manera en que pensamos la ley, en la forma en que imaginamos la ciudadanía, en la idea de república, en el lenguaje de la administración, en la obsesión por la frontera, en la arquitectura de la autoridad. Roma es una vibración larga, una decisión tomada hace milenios que todavía resuena. Esta noche, en Susurros del Pasado, vamos a recorrer una historia inmensa. Vamos a comenzar donde los romanos, y sobre todo los romanos cultos, decían que todo empezó, no en el Tíber, sino en el eco ardiente de Troya. Pero antes, acomódate, baja el ritmo. Si este relato te encuentra en una cama, en un sillón o en un viaje nocturno, me gustaría que me lo dijeras. ¿Desde dónde escuchas y qué hora es ahí? Me encanta imaginar este mapa invisible de oyentes despiertos, unidos por la curiosidad y por el deseo de que la historia nos arrulle. Y si este tipo de viajes te hacen bien, ya sabes, un like, una suscripción, un comentario, son pequeñas señales que sostienen la continuidad de esta comunidad. Ahora sí, vayamos al origen que Roma se inventó para sí misma. Para los romanos, el nacimiento no era un accidente, era un destino. Por eso su genealogía no arranca en un pantano italiano, sino en el Mediterráneo oriental, entre el humo de una ciudad derrotada. Troya cae. El mito se abre como una puerta, y del incendio sale un hombre, Eneas. Eneas no es solo un fugitivo, es una promesa, un puente entre mundos, hijo de una diosa. Venus, decían los romanos, carga sobre los hombros a su padre anciano y toma de la mano a su hijo. En ese gesto está todo, pasado, presente y futuro avanzando juntos, atravesando ruinas. La travesía no es lineal ni limpia. Hay tormentas, pérdidas, costas extrañas. Hay reinas que aman y reinos que exigen. Dido, en Cartago, se convierte en herida y en presagio. Porque Roma, incluso antes de existir, ya está tejiendo sus enemistades en el mito. Y al final, tras tanto vaivén del mar, Eneas llega al Lacio, a la Italia central. Allí se une a la tierra y a la política, se casa, pacta, funda. No nace de la nada, mezcla su gente con los pueblos locales. Y así, el relato romano establece su primera gran idea. Roma no es pureza, es fusión. Esa conexión con Troya era un certificado de antigüedad y de prestigio. Decía, no somos campesinos cualquiera, venimos de lejos, de una civilización vieja. Era también un modo de mirarle a Grecia a los ojos, admirarla, aprender de ella y con el tiempo superarla. El mito salta generaciones. Y en ese salto aparece Alba Longa, una ciudad que la leyenda coloca como eslabón entre Eneas y Roma. Allí reina Numitor hasta que su hermano Amulio lo desplaza. Y como todo usurpador que entiende el peligro de la sangre, intenta cortar la línea dinástica. Obliga a Rea Silvia, hija de Numitor, a ser vestal, a no tener hijos, a vivir dedicada al fuego sagrado, inmóvil, como si la religión pudiera congelar el futuro. Pero el mito romano siempre tiene un modo de decirnos lo mismo. El destino no se negocia. Rea Silvia da a luz gemelos, y cuando Amulio ordena deshacerse de ellos, la escena se vuelve símbolo. Un río, una canasta, una orilla. El Tíber no es solo un paisaje, es una máquina narrativa.
La corriente lleva la amenaza, pero también la salva. Los gemelos quedan atrapados cerca de una colina y aparece la loba, la Luperca. La imagen es feroz y tierna a la vez. La ciudad más disciplinada del mundo, amamantada por un animal salvaje. Como si Roma quisiera decir, nuestra civilización nace de la intemperie. Luego llega el pastor, la crianza humana, la juventud, el reconocimiento del linaje. Y cuando los gemelos crecen, ajustan cuentas, matan al usurpador y devuelven el trono a su abuelo. Hasta aquí, todo parece encaminarse hacia la restauración. Pero la historia romana no quiere heredar, quiere fundar. Y aquí aparece la decisión verdaderamente romana. En vez de quedarse en Alba Longa, los hermanos buscan levantar algo nuevo allí donde el destino los dejó vivos, en las colinas junto al Tíber. Entonces surge el conflicto que, en el mito, es más importante que la geografía. ¿Quién manda? ¿Quién nombra? ¿Quién traza el límite? La disputa se resuelve con auspicios, aves en el cielo, signos que el mundo antiguo leía como lenguaje de los dioses. La señal favorece a Rómulo, y Rómulo hace lo que todo fundador hace, dibuja una frontera sagrada, marca una dentro y una fuera, construye una idea. Remo salta el surco, se burla, pero el mito no lo trata como una broma, lo convierte en amenaza. Y así ocurre lo inevitable, el fratricidio. Roma nace con una muerte entre hermanos, es un comienzo brutal, y sin embargo, tremendamente coherente con el resto de la historia romana. Porque Roma, una y otra vez, se debatirá entre la unidad y la guerra interna, entre la disciplina y la ambición, entre el orden y la violencia que intenta fundarlo. Ahora, respiremos, porque a partir de aquí, el mito se mezcla con la tierra. Los arqueólogos nos cuentan otra escena, no una ciudad de mármol en el 753 a.C., sino aldeas, pequeños asentamientos de pastores y agricultores repartidos por colinas. La zona era práctica. Las elevaciones ofrecían defensa natural y protección contra inundaciones. El valle central era un punto de paso, un lugar donde el intercambio podía nacer casi sin querer. Y el río, con un vado fácil cerca de una isla, convertía la zona en cruce comercial. El comercio de sal, ese tesoro humilde sin el cual no se conserva comida, no se sostiene una economía, era una arteria. Quien controlaba la ruta de la sal, controlaba la vida. Roma empezó controlando un punto de paso, un cuello de botella. Y como tantas potencias después, descubrió que dominar un cuello de botella es dominar el flujo del mundo. La importancia de Roma, entonces, no está en una loba real o imaginaria. Está en la combinación de elementos, ubicación, intercambio, defensa, mezcla cultural. Porque Roma no fue una sola tribu aislada, fue desde temprano una fusión. Latinos, sabinos y más tarde la influencia decisiva de los etruscos del norte, con su ingeniería, su urbanismo, su poder ritual. Y esa capacidad de absorber, de integrar al vencido, de tomar lo útil del vecino, de hacer de lo ajeno una herramienta propia, será durante siglos el motor secreto de su expansión. Cuando la tradición habla del primer rey, habla de Rómulo, fundador y fratricida, y con él aparece otro rasgo que, aunque suene oscuro, es profundamente romano: el pragmatismo. Porque una ciudad, por perfecta que sea su geografía, no sirve si está vacía. Así que Roma abre sus puertas, convoca a los que no tienen lugar en otras partes, fugitivos, endeudados, exiliados, hombres sin futuro. Les ofrece refugio, pertenencia, identidad. Y con eso construye lealtad. Esa población, mayoritariamente masculina, trae un problema inmediato: faltan mujeres. Y aquí la leyenda coloca uno de los episodios más incómodos y más reveladores: el rapto de las Sabinas. Una fiesta, una señal, un secuestro colectivo que funciona como declaración de guerra y como solución demográfica. La reacción es violenta. Los sabinos marchan. Hay traición, asalto, batalla en un valle que después será el foro.
Y en el momento de máxima tensión aparece algo inesperado. Las mujeres se interponen. Ya no son solo hijas sabinas, son también esposas romanas, madres en potencia, puente humano entre dos pueblos. Detienen la matanza, obligan a pactar. Roma, incluso en su mito temprano, aprende un arte que repetirá hasta el cansancio. Convertir el conflicto en integración, absorber al enemigo, hacer de la derrota una fusión, crecer no solo por conquistar, sino por incorporar. Y cuando Rómulo desaparece, envuelto en tormenta, elevado, divinizado, la ciudad queda con un esqueleto de instituciones, consejo de ancianos, asambleas, ritos. A partir de ahí, el relato nos presenta a un rey completamente distinto. Numa. No la espada, sino el rito. No la expansión, sino el orden sagrado. Como si Roma alternara, desde el comienzo, entre dos pulmones, guerra y ley. Numa organiza sacerdocios, fija calendarios, establece prácticas. Roma entiende que un Estado necesita algo más que soldados. Necesita una moral pública, una liturgia común, una sensación de protección divina. El fuego de Vesta arde como símbolo de continuidad, y en torno a ese fuego la ciudad aprende disciplina. Luego vendrán otros reyes, algunos más guerreros, otros más constructores. Vendrá el choque con Alba Longa, el duelo ritual, la absorción de su población. Vendrá la expansión hacia la costa, la idea del puerto, la lógica de la infraestructura. Y con los etruscos, Roma se vuelve ciudad. Drenajes, cloacas, foros, templos monumentales, de barro a piedra, de aldea a urbe. Pero en la sombra de esa grandeza temprana crece también el miedo al poder absoluto. Y cuando el último rey se convierte en tirano, cuando el honor familiar se convierte en detonante político, Roma hace lo que definirá su identidad durante siglos. Expulsa al rey y jura no volver a obedecer a uno. Ahí nace la República, y con ella una nueva tensión, la libertad prometida frente al control real de la élite. Una tensión que no se resolverá con calma, sino con luchas, concesiones, leyes escritas, tribunos, vetos, con un pueblo que aprende a presionar, con una aristocracia que aprende a ceder sin perder el timón. Y ahí, justo ahí, comienza de verdad el viaje largo. La República nace, en el relato romano, como una promesa tallada en piedra. Nunca más un solo hombre, nunca más una vida entera en el poder, nunca más el capricho vestido de ley. Y sin embargo, la paradoja de Roma es esta. Cuanto más teme a la monarquía, más perfecciona mecanismos que terminan abriendo el camino a otra forma de monarquía, más sutil, más técnica, más inevitable. Pero no adelantemos, quedémonos un instante en el momento del juramento. Cuando los romanos expulsan a su último rey, no solo cambian un nombre en la cúspide, rediseñan el miedo, lo convierten en institución. El poder supremo se divide, la autoridad se fragmenta a propósito. Dos magistrados principales, cónsules, elegidos por un periodo breve. Colegas capaces de frenarse mutuamente. Anualidad para que la ambición no se eternice. Colegialidad para que nadie mande solo. Y por debajo una escalera de cargos que obliga a la paciencia, a la experiencia y a la vigilancia pública. Esa ingeniería política es, a la vez, admirable y frágil, porque un sistema puede repartir el poder, pero no puede repartir el deseo de tenerlo. En los primeros tiempos, la República se parece a una ciudad que corre para no caer. Roma está rodeada de enemigos, de competidores regionales, de pueblos que no han aceptado su pretensión de grandeza. Pero el peligro más serio no siempre está afuera. A menudo está adentro, en la propia fractura social. Roma se fundó integrando gente, sí, pero integrar no significa igualar. La ciudad estaba partida entre los que dicen somos los padres y los que solo son los muchos. Los patricios, linajes antiguos, nombres pesados, prestigio heredado, controlan cargos, templos, interpretaciones, procedimientos.
Saben cómo funciona el mundo porque ellos escriben o no escriben sus reglas. Y frente a ellos, la plebe, campesinos, artesanos, comerciantes, soldados, la inmensa mayoría, la columna vertebral del trabajo y de la guerra, la gente que paga con su cuerpo las campañas y vuelve a casa con deudas. Porque el primer gran veneno de la República es la deuda. Imagina a un campesino plebeyo, lo llaman a filas, se va meses, quizá años. Su parcela queda al cuidado de la familia o a veces de nadie. La cosecha falla, el prestamista aparece, el interés crece como maleza. Si no paga, pierde la tierra, y con la tierra pierde el lugar en el mundo. En casos extremos, cae en servidumbre por deuda, un ciudadano reducido a una existencia casi esclava. La República le exige la vida en la frontera y le cobra el abandono en casa. Esa ecuación no puede durar, y no duró. La plebe descubrió una arma que no era espada, sino ausencia. Un arma silenciosa y devastadora. La retirada. La secesión. Un día, la gente común abandona la ciudad y se refugia afuera, en una colina, como si dijera: si Roma es de ustedes, defiéndanla ustedes. Si nuestra sangre no compra justicia, entonces nuestra sangre no se derrama. Roma se queda sin ejército. Y una ciudad sin ejército, en Italia antigua, es una invitación al saqueo. Entonces los patricios ceden, no por bondad, sino por necesidad. Nacen los tribunos de la plebe, magistrados elegidos por la plebe para proteger a la plebe. Su poder no es mandar, es impedir, vetar, interponerse, detener un abuso en el acto, como quien pone el cuerpo frente a una puerta, y su cuerpo se vuelve sagrado. Tocar a un tribuno es tocar un tabú. Esa inviolabilidad es un escudo jurídico transformado en piel. Pero Roma no se calma con un solo invento, porque la desigualdad no vive solo en el poder, vive en la ley, o mejor dicho, en la falta de una ley visible. Durante años las normas son costumbre y memoria, y quien controla la memoria controla el juicio. La plebe exige lo obvio, que la ley se escriba, que esté ahí, a la vista, como una piedra en el foro, que nadie pueda fingir ignorancia o manipular procedimientos en la sombra. Así aparecen las 12 tablas, una codificación dura, imperfecta, muchas veces cruel, pero pública. Y ese acto de poner la ley por escrito, más allá de su contenido, es una victoria civilizatoria. La justicia deja de ser secreto de castas. La lucha continúa. Se abren grietas en el muro social, se permite el matrimonio entre órdenes, se negocian accesos a cargos, se fuerza la entrada de plebeyos al consulado. Patricios y plebeyos ricos terminan mezclándose, creando una nueva nobleza. No solo por sangre, sino por carrera. El poder se vuelve, gradualmente, un club que se amplía, pero que sigue siendo un club. Y sin embargo, en esos siglos tempranos, Roma hace algo que muchos estados no logran. Canaliza su conflicto interno sin destruirse por completo. Ajusta instituciones, crea válvulas, cede lo justo para no explotar. Esa capacidad de reforma será una de sus fortalezas más subestimadas. Pero ninguna reforma te protege del pánico, porque un día llega el miedo desde el norte. Los galos, guerreros que no se parecen a los enemigos habituales, altos, feroces, con una manera de pelear que los romanos describen como tormenta. Roma los enfrenta cerca del río Alía y el resultado es desastre. El ejército se rompe. La ciudad queda expuesta, y los galos entran. El saqueo no es solo pérdida material, es trauma. Roma, acostumbrada a verse como ascenso inevitable, se ve arrodillada. Quema, ruinas, vergüenza. Un rescate pagado en oro, una frase que queda como cicatriz. Ay de los vencidos. No importa si ocurrió exactamente así. Lo cierto es que Roma aprendió una lección que definirá su conducta futura. La seguridad no se delega, la seguridad se fabrica, y Roma fabrica, fortifica, reorganiza, militariza,
Y sobre todo, se vuelve obsesiva con no volver a ser vulnerable. Ese miedo, convertido en disciplina, empuja su expansión en Italia. Ahí comienzan las guerras que realmente moldean el músculo romano. Conflictos duros, prolongados, contra pueblos que conocen el terreno y no se rinden por prestigio. Las guerras samnitas en los Apeninos enseñan algo básico. La rigidez muere en las montañas. La vieja formación compacta, la falange heredada, no sirve cuando el terreno te rompe la línea. Roma sufre humillaciones que se recuerdan como pesadillas y, como siempre, responde con su talento más peligroso: la adaptación. Deja atrás lo que no funciona y convierte el ejército en una máquina flexible. Divide la legión en unidades maniobrables. Aprende a respirar en combate, avanzar, retroceder, ceder, envolver. 3 líneas, relevos, veteranos en reserva. No se trata solo de valor, se trata de estructura. Con esa estructura, Roma gana. No solo por vencer batallas, sino por convertir la victoria en sistema. Colonias, alianzas, caminos, integración de vencidos. Y así la península italiana, poco a poco, se vuelve un tablero romano. Cuando Roma se encuentra frente al sur griego, la Magna Grecia choca con un mundo sofisticado, orgulloso, que no se siente inferior. Y ese mundo busca ayuda fuera. Llama a un rey, Pirro de Epiro, un general brillante, heredero de la tradición helenística, que llega con un ejército profesional y con algo que Roma casi no puede comprender: elefantes de guerra. Las primeras batallas son golpes psicológicos. Roma ve animales que aplastan formaciones, huelen distinto, desordenan caballos, siembran pánico. Pirro gana, pero sangra. Y en ese sangrado nace una idea que todavía usamos. Una victoria tan costosa que te acerca a la derrota. Porque Roma, aunque pierda combates, tiene una ventaja que los reyes helenísticos no poseen: la reserva humana, un sistema de aliados italianos que, cuando Roma llama, entrega tropas. No todos con derechos plenos, no todos con igualdad, pero sí con obligación militar. Esa red es el verdadero secreto del poder romano temprano. La guerra no la gana una ciudad, la gana una confederación bajo mando romano. Pirro entiende tarde que está desgastándose contra un adversario que siempre vuelve con más hombres. Se marcha, y Roma queda como potencia indiscutida de Italia. Y entonces ocurre lo inevitable. Al dominar Italia, Roma choca con el otro gran poder del Mediterráneo occidental: Cartago. Cartago es mar. Roma es tierra. Cartago comercia, navega, domina rutas. Roma marcha, asedia, absorbe. Sicilia, el granero entre ambos, se vuelve chispa. Y esa chispa enciende un fuego de décadas. Roma entra en su primera gran guerra imperial sin saber navegar. Sus legiones son invencibles en suelo firme, pero el mar no es suelo firme. La primera lección es dura. La superioridad militar no sirve si no puedes llevarla al lugar correcto. ¿Y qué hace Roma cuando no sabe? Lo mismo de siempre. Copia, adapta, sistematiza, construye flotas, entrena y, sobre todo, inventa un modo de convertir el mar en tierra, un puente de abordaje, una herramienta para trabar barcos y trasladar el combate a la cubierta, donde el legionario vuelve a ser rey. Esa idea, ganar en el mar como si fuese tierra, es profundamente romana. No dominar el medio, sino modificar la batalla para que tu virtud principal funcione. Roma gana Sicilia, y con Sicilia aprende algo aún más grande: gobernar provincias, territorio fuera de Italia, impuestos, gobernadores lejos del control directo. Y con eso aparece un veneno nuevo: la corrupción a distancia. Cartago no olvida, y de su herida nace su figura más peligrosa: Aníbal. Aníbal no elige el camino fácil, no espera a Roma en una isla. Decide llevar la guerra a Italia, cruza ríos, atraviesa montañas y llega por un lugar que parece imposible: los Alpes. Lo hace con un ejército que se desangra en la travesía,
pero que llega con una fuerza simbólica inmensa. La idea de que el enemigo está aquí, en la península, es un golpe al corazón romano. Roma responde con ejércitos, y cae una y otra vez. Emboscadas, desastres, pánico, batallas donde mueren miles, donde caen cónsules, donde la élite descubre que el mundo puede terminar en un día. Y entonces llega la batalla que se convierte en mito dentro del mito. Canas, una carnicería. El cerco perfecto. El círculo que se cierra, el día en que Roma aprende que la excelencia táctica puede ser más letal que cualquier número. Cualquier otro estado habría negociado. Cualquier otra ciudad habría cedido. Roma no. Roma decide resistir incluso cuando resistir parece irracional. Nombra a un hombre que encarna la paciencia como arma. Fabio, el que retrasa. La estrategia no es vencer a Aníbal, es no darle el golpe final que quiere. Hostigar, desgastar, cortar suministros, evitar la batalla decisiva. No heroísmo. Supervivencia. Y mientras tanto, Roma hace lo que sabe hacer en el largo plazo. Abre frentes donde el enemigo no lo espera. Lleva la guerra a Hispania. Lleva la guerra, finalmente, a África. Y ahí surge otra figura, Escipión, el joven que entiende que para sacar a Aníbal de Italia hay que amenazar su hogar. El duelo final, en suelo africano, termina con Cartago arrodillada. Roma queda como dueña del oeste mediterráneo. Y en esa victoria hay una consecuencia silenciosa y tremenda. Roma ya no tiene rival proporcional. Y cuando no hay rival, el poder se vuelve tentación ilimitada. Roma gira hacia el este. Macedonia, Grecia, reinos helenísticos. Y en esas guerras, la legión flexible se enfrenta a falanges rígidas. La historia se repite. En terreno irregular, la formación cerrada se abre, y por esas grietas se cuela la espada corta. Roma vence, reorganiza, impone. Y el mundo griego, que había sido maestro cultural, se convierte en provincia política. El año en que cae Corinto, cae también Cartago. Dos destrucciones que enseñan la misma lección. Roma no solo conquista, si decide que algo no debe existir, lo borra. Y cuando Roma borra a sus enemigos, se enriquece. Y cuando se enriquece, se descompone. Porque la riqueza no llega sola, llega con esclavos, llega con botín, llega con tierras públicas que terminan en manos privadas, llega con latifundios, llega con un campesinado libre que ya no puede competir contra el trabajo esclavo y que migra a la ciudad, convirtiéndose en multitud urbana. La república, que se había apoyado en pequeños propietarios soldados, empieza a perder su base. Y cuando un sistema pierde su base, busca otra. A veces, a cualquier precio. En ese punto, en esa fisura, aparecerán hombres que prometen reparar la república y que sin querer o queriendo, terminarán rompiéndola. Pero esa es la próxima parte. Hay un momento en el que una república deja de ser una república por dentro, aunque por fuera siga usando los mismos nombres, los mismos cargos, los mismos rituales. En Roma, ese momento no llega con un decreto, llega con una costumbre rota, con una sangre derramada donde antes se discutía, con una frontera invisible cruzada en el corazón de la ciudad. Roma, después de vencer a Cartago y de someter al mundo griego, se convirtió en algo que no sabía administrar sin dañarse. Se volvió dueña, y cuando un estado se vuelve dueño, descubre una verdad incómoda. Conquistar afuera cambia la vida adentro. Las provincias, esas tierras nuevas gobernadas a distancia, se convirtieron en laboratorio de abuso. Un magistrado que llega a una provincia con autoridad y sin vigilancia real, aprende rápido la seducción de la impunidad. Cobrar más. Exigir regalos. Vender favores. Volver a Roma con una fortuna que compra votos, compra alianzas, compra silencio. Mientras tanto, en Italia, el botín de guerra se tradujo en un fenómeno silencioso y devastador. La tierra se concentró. El ager publicus, la tierra pública, que legalmente pertenecía al Estado, terminó en manos de pocos, y sobre esa tierra nacieron latifundios.
haciendas enormes trabajadas por esclavos. Esclavos traídos en oleadas desde África, desde Grecia, desde Hispania. Hombres y mujeres convertidos en herramienta. Sin salario, sin derechos, sin esperanza legal. Para la aristocracia era eficiencia, para el campesino libre era ruina. Y cuando el campesino libre se arruina, la república se queda sin uno de sus pilares. El ciudadano soldado propietario, el hombre que pelea porque defiende su parcela, su casa, su nombre. En su lugar aparece el proletario urbano, un ciudadano sin tierra que vive amontonado en edificios precarios, que depende de trabajos ocasionales, de clientelas políticas, de la generosidad interesada de algún patrón. Roma comienza a llenarse de gente sin futuro. Y cuando una ciudad se llena de gente sin futuro, cualquier promesa se vuelve combustible. La crisis tenía rostro y tuvo voz. Y esa voz, primero, fue la de Tiberio Graco. Tiberio era de buena familia. No era un enemigo natural de la élite. Era, en cierto sentido, un hijo del sistema. Pero vio lo que muchos preferían ignorar. Italia se estaba vaciando de campesinos libres y llenando de esclavos. Y sin campesinos libres, el ejército se debilitaba. La república perdía su base moral, la ciudadanía se volvía decorado. Su propuesta fue tan simple como explosiva: limitar la cantidad de tierra pública que un hombre podía ocupar y redistribuir el excedente en parcelas pequeñas a ciudadanos sin tierra. No era una revolución comunista, como diríamos hoy. Era un intento de restaurar el equilibrio que Roma decía venerar. El Senado se opuso con furia, no solo por interés material, aunque eso era enorme, sino por miedo político. Si un tribuno podía usar al pueblo para pasar leyes contra la voluntad del Senado, ¿qué quedaba de la autoridad aristocrática? ¿Y qué quedaba de la tradición que, sin estar escrita, gobernaba más que la propia ley? Tiberio, presionado, cometió el error que la élite nunca perdona. Rompió la costumbre, saltó el filtro senatorial, llevó la ley directamente a la asamblea, y cuando otro tribuno la vetó, empujó su destitución. La república, que se sostenía en el respeto a ciertas reglas invisibles, sintió que alguien había puesto el dedo en el ojo del mecanismo. La respuesta fue brutal. No un juicio, no una votación, no un debate. Violencia. Senadores y partidarios armados con lo que encontraron, palos, fragmentos, cualquier cosa, lo mataron a golpes. A él y a muchos de los suyos. El cuerpo arrojado al Tíber como si fuera basura. Ese momento no solo mató a un hombre, mató una línea moral. Desde entonces, Roma aprendió algo terrible. La violencia política funciona. 10 años después, su hermano Cayo Graco intentó continuar, pero con más astucia y más alcance. Cayo entendió que para cambiar el sistema no bastaba con repartir tierra. Había que tocar los equilibrios de poder. Atacó en varios frentes. A los pobres urbanos les ofreció grano a precio reducido, una forma temprana de política social, pero también una manera de asegurar lealtad. A la clase ecuestre, los equites, los ricos sin abolengo senatorial, les ofreció algo aún más valioso: poder judicial, participación en jurados, influencia en la maquinaria provincial. Si el Senado dominaba la política, los equites podían dominar el negocio de la administración. Con eso, Cayo fracturó a la élite, creó alianzas nuevas y, como su hermano, chocó contra el límite final. Cuando la aristocracia se siente acorralada, deja de fingir legalidad. El Senado emitió un decreto de emergencia, una especie de permiso moral para matar por el bien de la República. Cayo terminó perseguido y, acorralado, eligió morir. Miles de sus seguidores fueron masacrados. Roma, desde ese punto, ya no era una república que discutía reformas. Era un campo donde las reformas se pagaban con sangre. Y al mismo tiempo, era una república que necesitaba un ejército cada vez mayor para sostener un imperio cada vez más vasto. Ahí aparece el siguiente giro. El giro que, sin ruido filosófico, cambió el destino de Roma de manera definitiva: la profesionalización del ejército. Cayo Mario era un hombre nuevo, un novus homo.
No pertenecía a la aristocracia tradicional, pero tenía ambición, talento militar y una comprensión cruda de la realidad. No había suficientes propietarios para llenar las legiones como antes. La república necesitaba soldados, y el campesino libre estaba desapareciendo. Mario hizo lo impensable. Abrió el reclutamiento a los pobres sin tierra. Les dio un sueldo, les dio equipo, les dio identidad y sobre todo les dio una promesa. Al terminar el servicio recibirían tierras, una vida. El ejército dejó de ser una milicia temporal y se convirtió en profesión, una carrera, una pertenencia. Y aquí, en este cambio práctico, nace la tragedia política. ¿A quién es leal un soldado profesional? ¿A una idea abstracta llamada república? ¿O al general que lo paga, que lo alimenta, que le promete una parcela, que lo llama compañero y lo conduce a la victoria? La lealtad se desplazó, y con ese desplazamiento Roma sembró el terreno para las guerras civiles. Porque un general con soldados leales ya no necesita convencer al Senado, puede intimidarlo, puede negociar con una espada apoyada en la mesa. Mientras Roma se militarizaba por dentro, explotó una guerra que, aunque suene externa, fue en esencia una guerra civil italiana. La guerra social. Los aliados italianos, los Socii, habían peleado durante generaciones al lado de Roma. Habían muerto en las guerras púnicas, habían llenado las filas, habían sostenido la expansión. Pero no tenían ciudadanía romana plena, sin voto, sin acceso real a la justicia romana, sin parte equitativa del botín político. Durante décadas pidieron lo obvio: si somos Roma en el campo de batalla, seamos Roma en la ley. La élite romana se negó por miedo a compartir poder. Y ese miedo detonó un incendio. Cuando asesinan a un tribuno que quería conceder la ciudadanía, los aliados se levantan, forman su propia confederación, su propia Italia. Adoptan símbolos romanos, instituciones romanas, tácticas romanas. Roma se enfrenta a una versión de sí misma. La guerra fue sangrienta, y aunque Roma ganó militarmente, perdió moralmente. Porque para detener la rebelión tuvo que conceder lo que había negado: la ciudadanía. Fue una victoria que reconocía una derrota política. Italia, al fin, se unificó legalmente bajo el nombre romano. Pero el costo fue enorme. Más violencia, más resentimiento, más generales con poder y con ejército. Y entonces aparece Sila. Sila era aristócrata, tenía prestigio, tenía habilidad militar y tenía una cosa aún más peligrosa: la certeza de que la ley podía doblarse si era necesario. Cuando se le asigna un mando crucial en el Oriente y sus rivales intentan arrebatárselo por vía política, Sila no acepta la derrota. Hace lo que nadie había hecho antes: marcha sobre Roma con sus legiones. Ese acto rompe el hechizo, porque Roma tenía un límite sagrado, el Pomerium, la frontera ritual de la ciudad. Cruzarla con tropas armadas era profanación. Era declarar que la fuerza militar está por encima de la política. Y una vez que alguien lo hace, el precedente queda abierto como una herida. Sila entra, controla, se impone. Luego va al Oriente, vuelve victorioso y desata el terror. Las proscripciones, listas de enemigos marcados para morir. La muerte legalizada como sistema. Cualquiera podía matar a un proscrito y cobrar recompensa. Sus propiedades eran confiscadas, miles murieron. Y con ese mecanismo, Sila no solo eliminó rivales, redistribuyó riqueza a través del miedo. Después, paradójicamente, intentó restaurar la república fortaleciendo al Senado y debilitando a los tribunos. Como si un incendio se pudiera apagar echándole más aceite. Porque la lección real no fue institucional, fue psicológica. Sila demostró que el poder reside en el ejército, que se puede tomar Roma y luego vestir la violencia con reformas. Y aunque Sila renunció, el daño ya estaba hecho. Roma había aprendido el método. Poco después, otra amenaza reveló el tamaño del volcán social romano: la rebelión de Espartaco. Un gladiador tracio escapa con un puñado de hombres,
y ese puñado se vuelve multitud. Decenas de miles de esclavos, campesinos desesperados, gente que no tenía nada que perder. Durante un tiempo, Roma siente miedo dentro de su propia casa. Su economía se sostiene sobre una esclavitud tan enorme que si se levanta puede incendiar la península. Para sofocar la rebelión, Roma recurre a hombres ambiciosos: Craso, el rico; Pompeyo, el prestigioso. Y tras aplastar a los rebeldes, ambos descubren lo que Sila ya enseñó. Con un ejército detrás, la ley se flexibiliza. Exigen el consulado. Lo obtienen. Deshacen parte de las reformas de Sila. Y la república sigue moviéndose, cada vez más, al ritmo de los hombres fuertes. El Senado intenta recuperar control. Los generales quieren recompensas para sus veteranos. Los ricos quieren contratos y seguridad para negocios. Los políticos carismáticos quieren gloria. Y en medio de ese atasco, aparece una solución que no es solución, sino pacto. El primer triunvirato. No es un cargo oficial, es un acuerdo privado entre tres ambiciones. Pompeyo tiene victorias, pero necesita tierras para sus soldados y reconocimiento formal para sus arreglos en Oriente. Craso tiene dinero, pero quiere influencia política para proteger intereses. Y Julio César tiene algo que los otros dos, en el fondo, temen: carisma y hambre de futuro. César entiende que Roma ya no se gobierna solo desde el foro, se gobierna desde la combinación de tres fuerzas: dinero, prestigio militar y control de la multitud. El triunvirato une esas fuerzas y por un tiempo domina la república sin abolirla, como una sombra que se instala sobre instituciones que siguen respirando, pero ya no deciden. A César le asignan un mando, un territorio, un horizonte perfecto para construir lo que la república ya no podía impedir: un ejército personal, una fortuna, una leyenda. La Galia lo espera, y en el siguiente tramo cruzaremos con César hacia el norte, hacia la guerra que lo transformó en el hombre más peligroso de Roma. La Galia, para Roma, era frontera y tentación, un territorio vasto, rico, fragmentado en tribus que comerciaban, guerreaban y pactaban entre sí con una lógica distinta a la italiana. Para un político romano era algo más. Era una fábrica de prestigio, un lugar donde el mando militar podía convertirse en gloria y la gloria podía convertirse en poder. Julio César lo sabía. Cuando César recibió su provincia, no recibió solo una administración, recibió tiempo, años, legiones, autonomía, un escenario lo bastante lejano como para operar sin que el Senado le respirara en la nuca, y lo bastante cercano como para regresar rápido si la política exigía fuerza. Y César hizo lo que hacen los grandes ambiciosos cuando les dan una puerta. La abrió de par en par. La campaña en la Galia fue presentada en Roma como defensa preventiva. Siempre hay un motivo noble en los discursos: aliados que piden ayuda, tribus que amenazan, movimientos de pueblos que ponen en peligro la seguridad romana. Pero en la práctica fue conquista, una expansión metódica y brutal que empujó el borde del mundo romano hasta el Atlántico y el Rin. César no solo guerreó, narró. Escribió un relato de sí mismo con la claridad de quien entiende que el poder también se hace con palabras. Sus comentarios, ese libro escrito con tono sobrio y en tercera persona, como si fuera una crónica objetiva, fue una pieza de precisión política. Presentaba a los galos como valientes y salvajes, a los germanos como amenaza enorme, y a César como el general que sostenía la civilización en la frontera. Era propaganda, sí, pero propaganda elegante, de la que parece historia. Mientras Roma leía, César acumulaba riqueza de botín, experiencia de mando, una relación íntima con sus soldados. Las legiones de la Galia no eran un ejército cualquiera, eran un cuerpo endurecido por inviernos, asedios, marchas interminables y victorias compartidas. Un ejército que conocía la voz de César y que en el fondo lo seguía a él más que a la República. Pero la conquista no fue una línea recta.
La resistencia gala, al principio dispersa, terminó encontrando un centro, un líder capaz de hacer lo que parecía imposible, unir tribus rivales bajo una causa común, Vercingetorix. Con él, la guerra cambia de forma. Ya no es una serie de campañas aisladas, es un pulso existencial. El líder galo entiende que en campo abierto Roma es difícil de vencer, así que adopta una estrategia desesperada. Tierra quemada, negar alimentos, vaciar el territorio, convertir la logística romana en su enemigo. César responde con la herramienta más romana, ingeniería y voluntad. El clímax llega en Alesia, una fortaleza en altura, un nudo donde se concentra la resistencia. Lo que ocurre allí parece un mito de acero. César no construye una muralla, construye dos, una para encerrar al enemigo dentro, otra para protegerse del ejército de socorro que inevitablemente llegará. Queda atrapado entre dos amenazas, la de los sitiados y la de los que vienen a liberarlos. La batalla final no es solo combate, es resistencia mental. Y cuando el socorro falla y el hambre muerde, Vercingetorix se rinde para salvar a los suyos. Roma gana, César gana más. Y en esa victoria, César se convierte en algo que el Senado teme con razón. Un hombre con un ejército invicto y una leyenda viviente. En Roma, mientras tanto, el mundo del triunvirato se desarma. Craso, el tercer pilar, muere lejos, en Oriente, en una campaña que termina en desastre. Y cuando el equilibrio de 3 se vuelve equilibrio de 2, la alianza se vuelve rivalidad. Pompeyo y César ya no se necesitan del mismo modo. Pompeyo, apoyado por el Senado, se presenta como defensor del orden. César, desde la Galia, se presenta como protector del pueblo y de sus soldados. Dos legitimidades compiten, la de la tradición y la de la victoria. El Senado le exige a César que entregue su mando y regrese a Roma como ciudadano privado. Ven y rinde cuentas, le dicen, sabiendo que rendir cuentas en Roma, para un hombre como César, significaba quedar expuesto a juicios, humillación y quizá destrucción política. Le piden que vuelva desarmado. Le piden, en el fondo, que se entregue. César entiende que la República ya no puede garantizarle seguridad. Y cuando un hombre poderoso deja de creer en la protección de la ley se vuelve frágil como vidrio. Entonces llega el Rubicón, un río pequeño, casi ridículo si uno lo mira en un mapa. Pero no era el tamaño lo que importaba, era la frontera legal entre su provincia y el suelo de Italia. Cruzarlo con tropas era declarar guerra a la República. Era convertir la disputa política en guerra civil. César cruza, y con ese paso cambia el destino del Mediterráneo. Pompeyo y buena parte del Senado huyen, no porque no tengan fuerzas, sino porque no esperaban la velocidad. La guerra civil se desparrama por ciudades, provincias y mares, y culmina en Grecia, donde los ejércitos se encuentran en Farsalia. Pompeyo tenía más hombres, más caballería, más respaldo institucional. Pero César tenía algo difícil de medir: cohesión, la disciplina de veteranos, la confianza absoluta de un ejército que había sobrevivido junto. César vence. Pompeyo huye a Egipto buscando refugio y encuentra traición. Lo asesinan, intentando complacer al vencedor, y Roma pierde, en un gesto, a uno de sus últimos grandes republicanos convertidos en príncipe militar. César queda solo en la cima, y aquí comienza el tramo más delicado de su historia, porque César no fue únicamente un conquistador, fue un reformador, y a la vez fue una alarma viviente para una aristocracia que respiraba libertad como si fuera oxígeno. En Roma, César concentra títulos, acepta honores, se vuelve el centro inevitable, no elimina el Senado, pero lo convierte en escenario, no cancela magistraturas, pero las vacía de decisión real. Su poder se vuelve de hecho y luego se vuelve de nombre, dictador vitalicio. La palabra dictador, en Roma, había sido un cargo temporal para emergencias. César la transforma en permanencia.
y esa permanencia suena demasiado a rey en una ciudad que odiaba a los reyes como se odia a un trauma. Aún así, César trabaja. Reforma el calendario para que el tiempo deje de ser un caos manipulado por sacerdotes y políticos. Emprende obras públicas, intenta ordenar deudas y colonias. Reparte tierras a veteranos, amplía ciudadanía. Intenta, en su estilo, resolver problemas que la República ya no podía resolver sin romperse. Pero el precio fue simbólico. César parecía estar coronándose sin corona. Y el símbolo, en Roma, mata. Un grupo de senadores se convence de que asesinar a César es salvar la República. Se ven a sí mismos como herederos de un pasado heroico, y así, en una sesión del Senado, lo rodean. Las dagas aparecen como un coro. César cae bajo múltiples golpes. Los conspiradores creen que el acto purifica la ciudad. Pero Roma ya no es la Roma de antaño. La república que imaginaban restaurar era una estructura agotada, acostumbrada a generales, a clientelas y a violencia. La muerte de César no restaura el equilibrio, abre un vacío, y un vacío, en Roma, no queda vacío por mucho tiempo. Aparecen herederos. Uno de ellos es joven, frágil en apariencia, pero afilado como cuchillo. Octaviano, hijo adoptivo de César por testamento. Su nombre ahora incluye un peso que no se discute. El otro es Marco Antonio, militar, compañero de César, hombre de guerra y de impulsos. Y junto a ellos un tercer elemento, Lépido, para completar un nuevo reparto. Nace el segundo triunvirato. A diferencia del primero, este sí es legal. El Estado les entrega el poder para restaurar el orden. Pero la restauración, una vez más, se financia con terror. Vuelven las proscripciones, listas, enemigos marcados, propiedades confiscadas. Roma se acostumbra, como quien se acostumbra a un veneno, a ver la política como cacería. Persiguen a los asesinos de César. Los encuentran en el este, los derrotan. Bruto y Casio mueren, y con ellos muere la última esperanza real de una república antigua, esa que creía que bastaba con matar al tirano para que el mundo se enderezara. Luego el triunvirato se quiebra, porque siempre se quiebra. Lépido es desplazado. Quedan dos: Octaviano en Occidente, Antonio en Oriente. Y aquí entra Egipto. Cleopatra no es solo una reina seductora, como la leyenda vulgar repite. Es una estratega política intentando mantener a su reino vivo en el tablero romano. Marco Antonio, al unirse a ella, se ancla en un Oriente rico, sofisticado y profundamente simbólico. Juntos se vuelven una amenaza perfecta para la propaganda. Octaviano entiende algo que César no comprendió del todo. El poder absoluto se sostiene con relato, y Octaviano construye un relato brillante. No presenta el conflicto como guerra civil, romanos contra romanos, sino como guerra defensiva de Roma contra la corrupción oriental, contra una reina extranjera que embruja a un romano y amenaza con desplazar el centro del mundo. Es propaganda, sí, y es eficaz. La batalla final ocurre en el mar, en Actium. Las flotas se enfrentan. La disciplina y el mando de Agripa, el hombre de confianza de Octaviano, inclinan la balanza. Antonio y Cleopatra huyen. El final es inevitable: suicidio, caída, anexión de Egipto como posesión directa. Un reino milenario convertido en recurso imperial. Octaviano queda solo. Y aquí, en este punto exacto, comienza el verdadero genio político. Porque Octaviano no se presenta como rey. Roma odia esa palabra. No se presenta como dictador perpetuo. Roma acaba de ver lo que eso provoca. Octaviano se presenta como restaurador. En una escena cuidadosamente diseñada, anuncia que devuelve los poderes al Senado y al pueblo. El Senado, agradecido, temeroso, domesticado, se los devuelve con nuevos títulos. Le otorga una autoridad superior sin decirlo con crudeza. Octaviano recibe el nombre de Augusto, venerable, sagrado, por encima del ciudadano común, y adopta otro título aún más importante por su ambigüedad: Princeps, el primero entre iguales.
no rey, no tirano. El primero, la máscara republicana queda instalada, las instituciones siguen existiendo, hay cónsules, hay senado, hay elecciones, pero el núcleo del poder está en otro lugar, en el control de las legiones y en la autoridad acumulada en una sola figura. Así nace el imperio sin proclamarse como tal. Roma cambia sin admitir que cambió, y con Augusto comienza un periodo de estabilidad relativa que el mundo recordará como Pax Romana, no porque el imperio deje de guerrear, sino porque deja de devorarse por dentro durante un tiempo. Pero incluso en la paz, Roma conserva su sombra, la sucesión, porque una monarquía, sin decirse monarquía, sigue teniendo el problema de toda monarquía. ¿Quién viene después? Eso lo veremos en la próxima parte, cuando el imperio aprenda que la estabilidad también puede ser una jaula, y que la jaula, a veces, se llena de monstruos. Augusto gobernó un mundo cansado. No es fácil imaginar hoy el agotamiento de aquellas décadas. Proscripciones, guerras civiles, legiones marchando contra romanos, alianzas rotas, ciudades con miedo a su propio ejército. La paz, para los contemporáneos, no era una idea abstracta, era una necesidad física. Dormir sin sobresaltos, comer sin temer saqueos, viajar sin que cada ruta fuera una emboscada. Augusto entendió que, para sostener el nuevo orden, había que hacer dos cosas al mismo tiempo: controlar el poder real y simular su ausencia. Por un lado, monopolizó lo esencial, las legiones, no de manera grosera, sino inteligente. Las provincias tranquilas quedaron bajo administración senatorial, como si el Senado aún gobernara. Las provincias peligrosas, las fronterizas, donde estaban los ejércitos, quedaron bajo su control directo. Nadie podía acumular tropas sin pasar por él. Y en Roma, donde el pueblo recordaba con horror a los ejércitos entrando por la fuerza, Augusto creó una guardia de élite, los pretorianos, protectores del orden y con el tiempo árbitros del trono. Por otro lado, cuidó la puesta en escena. No se coronó, no se sentó en un trono oriental, caminó como primer ciudadano, dejó que el Senado hablara, permitió que la República siguiera respirando, aunque fuese con respiración asistida. Esa mezcla, control militar y teatro constitucional, fue el Principado, una monarquía con máscara, y como toda máscara bien hecha, funcionó. La Pax Romana fue, sobre todo, un cambio de clima. El comercio se hizo más seguro. Los caminos se multiplicaron, no solo como infraestructura, sino como nervio del Estado. Donde un imperio puede mover legiones rápido, también puede mover correo, impuestos, mercancías. Los puertos se vuelven gargantas económicas. El Mediterráneo se siente, por primera vez en siglos, como un lago interior vigilado. Augusto también entendió el poder de las obras. Piedra como propaganda, embelleció Roma, ordenó, construyó, hizo del mármol una promesa de permanencia. Encontré una ciudad de ladrillo y la dejé de mármol, diría la tradición. No es solo frase, es programa político. Y sin embargo, bajo esa estabilidad, latía un problema que Augusto nunca resolvió por completo. El problema de quién sigue. Porque una república puede fingir que la sucesión es elección. Un imperio, incluso con máscara, necesita continuidad. Y cuando la continuidad depende de familias, adopciones, intrigas y accidentes, el futuro siempre tiembla. Augusto, obsesionado con la continuidad, terminó dejando el poder en manos de Tiberio. Tiberio era un general competente, un administrador capaz, pero llevaba dentro un temperamento sombrío. No tenía el brillo de Augusto ni su paciencia para el teatro político. Al inicio intentó respetar formas, pero su relación con el Senado se volvió áspera. Tiberio desconfiaba, el Senado conspiraba o al menos parecía conspirar. Roma se convirtió en un lugar donde la sospecha era un idioma. Y entonces ocurrió algo que marcó el tono de una nueva etapa. El emperador se aleja. Tiberio se retira a Capri, una isla bella y aislada, y gobierna desde lejos. En Roma deja manos intermedias, prefectos, favoritos,
hombres que crecen en la sombra de la autoridad imperial. La distancia no calma la política, la envenena. Las acusaciones por lesa majestad se multiplican. Las delaciones se vuelven moneda. La ciudad aprende que el poder puede estar ausente en cuerpo y presente en castigo. Después de Tiberio llega Calígula, y con Calígula aparece una pregunta que recorre toda historia imperial. ¿Qué ocurre cuando el poder absoluto cae en manos de alguien que no se controla? Calígula comienza a popular. Roma, cansada de la oscuridad de Tiberio, celebra un rostro joven. Pero pronto el gobierno se convierte en espectáculo. Gastos inmensos, humillación abierta a la aristocracia, capricho como política. La corte se vuelve carnaval y amenaza. La línea entre el poder y la burla se desdibuja. La historia, como siempre, exagera ciertos detalles. El caballo nombrado cónsul, por ejemplo, quizá más símbolo que hecho, pero el mensaje es claro. Cuando el emperador actúa como si el Estado fuera su juguete, la élite entra en pánico. Y cuando la élite entra en pánico, aparece el arma silenciosa, la conspiración. Calígula es asesinado por los mismos que debían protegerlo. Y ese hecho es una señal de futuro. El ejército, o al menos una parte de él, puede crear y destruir emperadores. La guardia pretoriana encuentra entonces a Claudio, un hombre subestimado, con apariencia torpe, con salud frágil, apartado durante años de la vida pública. Y sin embargo, Claudio resulta ser un administrador eficaz. Su reinado revela otra verdad romana. El poder no siempre cae en el más brillante, sino en el que sobrevive a la intriga. Claudio amplía la burocracia, confía en libertos, antiguos esclavos manumitidos, que por su posición dependen del emperador y le son leales. Eso irrita a la aristocracia, pero hace funcionar al Estado. También emprende una conquista simbólicamente importante: Britania. Llevar el águila romana a esas islas brumosas era extender la idea de Roma hasta el borde del mundo. Luego llega Nerón, y Nerón es un espejo deformante del imperio. Talento artístico, deseo de aplauso, desprecio por la tradición senatorial y una corte donde la ambición familiar se vuelve veneno. Nerón comienza con tutores capaces, pero pronto se libera de todo freno. Mata dentro de su propia familia. Se rodea de aduladores. La política se convierte en escenario. Y entonces ocurre el gran incendio de Roma. 10 de 14 barrios arden, el humo cubre la ciudad, la gente huye con lo puesto. Las causas reales se pierden entre accidentes, negligencia y rumores. Pero el rumor, en Roma, tiene poder de sentencia. Se dice que Nerón quería despejar terreno para su palacio gigantesco. Se dice que cantó mientras Roma ardía. No sabemos cuánto es cierto y cuánto es mito, pero sí sabemos lo que hizo después. Buscó un culpable. Y ahí aparecen los cristianos. En ese tiempo, el cristianismo era una secta minoritaria, extraña para el romano común, monoteísta, sin templos grandiosos, sin imágenes de dioses, con ritos incomprensibles para el rumor popular. Nerón los convierte en chivo expiatorio. Comienzan persecuciones atroces, ejecuciones públicas, martirios que paradójicamente fortalecen la identidad de esa comunidad. Roma creía estar aplastando una rareza, estaba alimentando una memoria. Nerón, además, enfrenta rebeliones provinciales. Los gobernadores y las legiones, cansados, comienzan a mirar al emperador como un estorbo. El Senado lo declara enemigo. Nerón se suicida, y con él termina una dinastía. Entonces el imperio aprende, en carne viva, lo que la república ya había aprendido. El poder real reside en las legiones. Llega el año de los 4 emperadores. En rápida sucesión, distintos ejércitos proclaman a distintos hombres. No es el Senado quien decide, es la frontera. Roma, el centro simbólico, descubre que su destino se define lejos, donde están las tropas. Del caos emerge Vespasiano, un general práctico de origen no aristocrático tradicional. Su ascenso marca algo importante.
Ya no hace falta descender de Augusto para gobernar. Hace falta sostener el ejército y estabilizar el Estado. Vespasiano reconstruye finanzas, impone disciplina y realiza un gesto político magistral. En lugar de ampliar un palacio privado como Nerón, comienza una obra pública monumental para el pueblo. En el terreno de la Domus Aurea, drena, limpia y levanta el Coliseo. Como si dijera, el imperio vuelve a ser de todos, aunque en realidad sea de uno. Su hijo Tito hereda y gobierna poco, pero su tiempo queda marcado por dos desastres y una respuesta imperial que busca compasión. La erupción del Vesubio sepulta Pompeya y Herculano, y Tito envía ayuda, dinero, presencia. El emperador como padre del mundo, al menos en el relato. También culmina la guerra de Judea. Jerusalén cae, el templo es destruido, el trauma se dispersa en diáspora. Roma demuestra su capacidad de aplastar rebeliones y de generar heridas que durarán siglos. Luego Domiciano, el último Flavio, gobierna con autocracia, refuerza fronteras, controla con mano dura. Con él, la Pax se sostiene, pero el miedo vuelve a filtrarse, y al caer Domiciano, Roma entra en un periodo que muchos verán como su Edad Dorada. Pero antes de avanzar a esa Edad Dorada, debo detenerme en un episodio que ocurrió en tiempos de Augusto y que cambió para siempre el mapa mental del imperio. El desastre de Teutoburgo. Roma había soñado con expandirse más allá del Rin, convertir Germania en provincia, repetir lo hecho en la Galia. Un gobernador romano, confiado, marcha con 3 legiones. Cree tener aliados germánicos. Entre esos aliados está Arminio, un hombre que conoce la disciplina romana porque sirvió bajo ella. Arminio los traiciona. Los conduce a bosques densos, a pantanos, a un terreno donde la formación romana se deshace. Lluvia, emboscadas, ataques continuos. Las legiones no logran desplegarse. El desastre dura días. Al final, aniquilación. Las águilas legionarias, símbolos sagrados, caen en manos enemigas. El gobernador se suicida. En Roma, el golpe es psicológico. Se dice que Augusto, al oír la noticia, gritaba pidiendo sus legiones de vuelta. Y aunque esa escena sea literaria, expresa algo verdadero. Roma entendió que el norte no era un campo fácil de romanizar, que el bosque podía derrotar a la civilización organizada. Tras Teutoburgo, el imperio renuncia, en gran medida, a conquistar Germania profunda. El Rin se convierte en frontera permanente. El limes, la línea de defensa, se vuelve obsesión. No expansión, sino contención. Y esa decisión, silenciosa, dibuja Europa futura. Un mundo romano al oeste, un mundo germánico al este, con una frontera que será zona de choque durante siglos. Ahora sí, tras el caos sucesorio y la estabilización flavia, Roma se prepara para su etapa más brillante. Un tiempo en que el poder no dependerá de la sangre, sino de una idea pragmática: elegir al mejor sucesor mediante adopción. La era de los buenos emperadores. Pero incluso en la Edad Dorada, Roma tendrá grietas. Y esas grietas, más tarde, serán abismos. Después de la tensión flavia, Roma encontró algo que parecía un milagro administrativo: estabilidad sin necesidad de un linaje carismático. No porque el imperio se hubiera vuelto moral, sino porque, por un breve periodo, fue práctico. A ese tramo la tradición lo bautizó con una frase que suena casi ingenua: los 5 buenos emperadores. No eran santos, no fueron perfectos, pero comparados con los excesos, las paranoias y los golpes de palacio, parecieron hombres capaces de gobernar con continuidad. El secreto fue la adopción. En vez de apostar todo a un hijo biológico, que podía ser brillante o desastroso, y el imperio no tenía margen para apostar, el emperador elegía a un sucesor por capacidad, lo adoptaba legalmente, lo preparaba. Era una forma de ingeniería política, fabricar continuidad. Así llega Nerva, anciano, con la misión de cerrar heridas. Y así llega Trajano, adoptado por Nerva,
con la energía de un general y el prestigio de un administrador. Trajano encarna el sueño romano de expansión, el emperador como conquistador. Con Trajano, Roma alcanza su máxima extensión territorial, no por accidente, sino por voluntad. Mira hacia el Danubio, hacia un reino al norte que es rico y desafiante, Dacia. Tierra de montañas, de fortalezas, de un enemigo que no se rinde con facilidad. Roma lanza campañas duras, metódicas. Construye puentes, abre caminos, levanta fortalezas como si la guerra fuera una forma de arquitectura. Y cuando Dacia cae, Roma no solo suma territorio, suma oro. Ese oro alimenta proyectos, juegos, distribución, propaganda. Trajano no gobierna solo con espadas, gobierna con obras. Su columna en Roma, una espiral de piedra que narra la guerra como si fuera una película tallada. Es una manera de decirle al mundo, la victoria es historia y la historia es legitimidad. Trajano también mira hacia el este. Los romanos siempre miraron hacia el este con una mezcla de admiración y ansiedad. Allí están reinos antiguos, rutas comerciales, potencias que no se doblegan. Trajano empuja la frontera, toma ciudades, ocupa territorios que parecen anunciar un imperio sin límite. Pero el límite existe, y el límite casi siempre es la logística. A Trajano lo sucede Adriano, y Adriano es un giro. Donde Trajano ve expansión, Adriano ve costo. Donde Trajano ve gloria, Adriano ve desgaste. Comprende algo que Roma tardó siglos en aprender. No basta con conquistar, hay que sostener. Adriano se retira de ciertas conquistas orientales, no por debilidad, sino por cálculo. Prefiere fronteras defendibles a mapas gigantescos, y su programa es claro: consolidación. Viaja por el imperio con una intensidad inusual. No gobierna solo desde Roma, gobierna caminando. Observa provincias, inspecciona legiones, escucha quejas, ajusta administraciones. Su emperador ideal no es el que se encierra, sino el que aparece. Y con su helenofilia, su amor por lo griego, convierte al imperio en un espejo cultural. Roma manda, pero Grecia inspira. Su símbolo más famoso de esa política de límites es un muro en Britania. Un corte físico de piedra y tierra que marca hasta aquí. No es solo defensa, es declaración. Es el imperio aceptando su borde. En Roma, Adriano deja otra huella: arquitectura. El Panteón, con su cúpula perfecta y su óculo abierto al cielo, es casi una metáfora del imperio en su punto alto. Una estructura que parece imposible, sostenida por una ingeniería que no presume, simplemente existe. Un espacio donde la piedra parece respirar. Tras Adriano llega Antonino Pío, y con él un reinado de calma. A veces, la historia pasa rápido por los periodos tranquilos porque no hay catástrofes que narrar. Pero esa tranquilidad fue parte del milagro. El imperio funcionando sin sobresaltos, la administración estabilizada, la frontera controlada, la economía respirando. Y luego llega Marco Aurelio. Marco Aurelio es para muchos el ideal del filósofo en el trono. Un hombre que no buscó el poder por espectáculo, sino por deber. Su mente estaba moldeada por el estoicismo. La idea de que la virtud es disciplina interior, que el mundo externo es incierto, que el dolor y la pérdida son parte de la vida, que un gobernante debe controlarse a sí mismo antes de pretender controlar a otros. Sus meditaciones, escritas como notas personales, sin intención de ser publicadas, no son propaganda. Son un hombre hablándose a sí mismo en medio del barro y la guerra, recordándose que el ego es polvo y que el deber es lo único firme. Y ahí está la tragedia. Marco Aurelio, un hombre de paz, gobierna en guerra. Porque la Pax Romana no era ausencia de conflicto, era ausencia de guerra civil en el centro. En las fronteras, el mundo seguía presionando. Y durante el reinado de Marco Aurelio, la presión aumenta. Tribus germánicas cruzan el Danubio. No en pequeñas incursiones, sino en movimientos amplios. Penetran en territorios imperiales, amenazan Italia. La frontera que parecía estable comienza a mostrar grietas.
A la vez, una peste, la llamada Antonina, recorre el imperio. Disminuye población, debilita la economía, reduce reclutas. En un estado que depende de impuestos y de hombres, la enfermedad es una guerra invisible. Marco Aurelio pasa años en campaña. Vive más en campamentos que en palacios. Y aunque logra contener, aunque logra negociar y combatir, queda claro que algo ha cambiado. El imperio ya no puede confiar en una estabilidad automática. La defensa se vuelve permanente. La crisis, una posibilidad constante. Y entonces ocurre el gesto que muchos consideran el fin simbólico de la Edad Dorada. Marco Aurelio decide dejar el poder a su hijo biológico, Cómodo, en lugar de adoptar a un sucesor competente. Quizá fue amor, quizá fue cansancio, quizá fue la ilusión humana de que la sangre garantiza continuidad. Pero el resultado fue devastador. Cómodo sube al trono y el tono del imperio cambia. Donde Marco Aurelio era autocontrol, Cómodo es impulso. Donde el padre era deber, el hijo es espectáculo. Cómodo se imagina a sí mismo como Hércules. Se viste como héroe. Exige adoración. Se rodea de intrigas de palacio. Y lo más simbólico, baja a la arena. Para la élite romana, el emperador debía ser la cima de la dignidad. Un hombre que encarna la gravitas, la seriedad, la autoridad. Cómodo, en cambio, se presenta como gladiador, aunque con combates arreglados, rivales debilitados, condiciones favorables. No era el riesgo real lo que importaba, sino el mensaje. El príncipe convertido en show. El gobierno se vuelve capricho. El terror de la corte crece, las conspiraciones se multiplican. Y finalmente, Cómodo es asesinado. Su muerte abre un abismo, porque muestra una verdad peligrosa. Si el emperador puede caer por una conspiración doméstica, entonces el trono no es sagrado, es accesible. Y cuando un trono es accesible, muchos lo quieren. Con Cómodo termina la sensación de seguridad, comienza una era donde el imperio, aunque enorme, empieza a moverse como un cuerpo enfermo. Espasmos políticos, crisis económicas, guerras constantes. Y lo que viene después será una tormenta larga. La militarización completa del poder, la compra de lealtades, la inflación, la fragmentación. Una Roma que, por primera vez en mucho tiempo, parece no saber hacia dónde va. En la próxima parte entraremos en el siglo de la crisis. Septimio Severo, emperadores de cuartel, monedas que se deshacen, fronteras rotas, provincias que se separan. Y en medio del caos, aparecerá un hombre dispuesto a salvar al imperio a costa de cambiarlo para siempre. Diocleciano. Después de Cómodo, Roma no cayó de inmediato. Roma no era un edificio que se desploma con un golpe. Era un organismo inmenso. Y los organismos, cuando enferman, pueden durar mucho tiempo. Pero duran distintos, con fiebre, con espasmos, con momentos de lucidez y recaídas brutales. La muerte de Cómodo desató una carrera por el trono que dejó al descubierto una verdad que ya venía creciendo en silencio. El emperador no era elegido por el Senado, era confirmado por el ejército. Y a veces incluso comprado. En ese caos aparece Septimio Severo, un hombre de provincias, de origen africano, formado en la disciplina de campaña. Severo toma el poder y decide gobernar con una claridad cruda. El imperio se sostiene sobre las legiones, así que las legiones deben ser el centro de todo. Aumenta el pago, mejora beneficios, les permite casarse mientras sirven. Fortalece su vínculo con la tropa, porque sabe que un soldado satisfecho es un soldado leal, y un soldado leal es un muro. La famosa frase atribuida a Severo, enriquezcan a los soldados y desprecien a todos los demás, resume su programa. No era poesía, era diagnóstico. Y también era sentencia. Al hacer del ejército el grupo privilegiado, el equilibrio civil se rompía aún más. El Senado quedaba relegado. Las instituciones republicanas se convertían en vestigio. Severo fue fuerte, pero lo fuerte en Roma casi siempre paga un precio. Deja un modelo.
y el modelo que dejó fue el del emperador militar sostenido por la fidelidad de la tropa y por el dinero. Después de Severo, la sucesión vuelve a ensuciarse. Intrigas de familia, asesinatos, rivalidades. Y poco a poco el trono se convierte en una silla eléctrica. Un lugar donde sentarse significa poner el cuello sobre una cuerda. En el año 235, con el asesinato de Alejandro Severo, se abre oficialmente la etapa que los historiadores llaman la crisis del siglo III. Pero a mí me gusta imaginarla como una noche larga sin amanecer. Medio siglo en el que Roma parece pelear consigo misma mientras el mundo alrededor la muerde. Los emperadores se suceden con una velocidad absurda. Muchos duran meses, algunos apenas semanas. Son proclamados por legiones en fronteras lejanas, marchan a reclamar el centro, caen por golpes internos, son asesinados por sus propios hombres. No hay estabilidad suficiente para planificar, solo para reaccionar. Esta inestabilidad tiene un motor simple. El ejército sabe que puede fabricar emperadores, y si puede fabricarlos, también puede exigirles pago. El trono se vuelve una negociación permanente. Te reconozco si me pagas. Te sigo si me das donativos. Te sostengo si prometes campañas que traigan botín. Y pagar tiene un límite. Cuando el tesoro no alcanza, el Estado recurre a su arma más peligrosa, la moneda. Roma comienza a degradar su dinero. Reduce plata, aumenta metal barato, emite más piezas para cubrir salarios y gastos. Y así, el denario, que había sido símbolo de confianza, se convierte en un cascarón. La inflación avanza como una plaga. Los precios suben. El comercio se vuelve incierto. La gente deja de confiar en la moneda y vuelve al trueque en muchas regiones. Un imperio que se había sostenido sobre la circulación de bienes, de impuestos, de pagos, empieza a trabarse, y cuando la economía se traba, la frontera se debilita. Como si fuera poco, el mundo exterior se vuelve más agresivo. En Oriente, Roma ya no enfrenta al viejo poder parto, sino a un enemigo nuevo y más ambicioso: los sasánidas. Persia renace con una identidad imperial renovada, convencida de ser heredera de antiguos reyes y decidida a recuperar territorios. Sus campañas son más organizadas, más ideológicas, más persistentes. En el norte, las confederaciones germánicas se vuelven más grandes y más coordinadas. Godos, alamanes, francos. Ya no son solo bandas que saquean y vuelven. Son grupos que penetran, devastan y a veces intentan asentarse. El golpe más humillante para Roma llega en el año 260. El emperador Valeriano es capturado vivo por los sasánidas. Un emperador romano prisionero. Una imagen impensable. El rumor de que fue usado como escabel por el rey enemigo es quizá exageración, pero el impacto psicológico fue real. Roma podía ser humillada en su propia figura sagrada. Mientras el centro se descompone, las periferias hacen lo que todo cuerpo hace cuando su cerebro falla. Buscan autonomía para sobrevivir. En Occidente surge el llamado Imperio Gálico, una entidad separada que incluye Galias, Britania y parte de Hispania. Sus líderes se proclaman emperadores romanos locales con administración propia, porque el centro no protege. En Oriente surge Palmira, bajo el liderazgo de Zenobia. Palmira no era un simple oasis, era un nodo comercial, una ciudad rica, un puente entre mundos. Zenobia gobierna con ambición imperial, controla Siria, Egipto, parte de Asia Menor. Se presenta como defensora del Oriente, pero su independencia es desafío directo a Roma. Por un momento, el mapa es un espejo roto: 3 imperios romanos, 3 centros de poder, 3 legitimidades. La unidad que Augusto había diseñado como teatro se deshace como realidad. Y entonces aparece Aureliano. Aureliano es uno de esos hombres que parecen forjados en campaña. Duro, rápido, sin paciencia para la retórica. Un emperador soldado, sí, pero con visión. Reconquista. Reunifica. Derrota a Zenobia y devuelve Oriente al control central. Derrota al Imperio Gálico y reabsorbe Occidente.
Aureliano salva la unidad territorial, pero la unidad institucional sigue enferma, porque la pregunta no es solo ¿quién manda?, sino ¿cómo evitar que esto ocurra otra vez? La respuesta llega con Diocleciano. Diocleciano no es un reformista suave, es un hombre que mira el imperio y concluye que la máscara del principado ya no sirve. La ficción de primer ciudadano se rompe en un mundo donde los emperadores mueren a cuchillo. La autoridad, para ser efectiva, debe volverse indiscutible. Así nace el dominado. El emperador ya no es el primero entre iguales. Es dominus, señor. La corte se orientaliza. Los rituales se hacen más solemnes, se exige postración. Se multiplica la distancia simbólica entre el gobernante y el gobernado, no por vanidad únicamente, sino por estrategia. Diocleciano quiere que nadie imagine que el emperador es uno más al que se puede reemplazar. Y luego viene su reforma más ingeniosa y al mismo tiempo más frágil: la tetrarquía. 4 gobernantes para un imperio demasiado grande, 2 augustos principales, 2 césares subordinados destinados a sucederlos, división de responsabilidades, presencia constante en fronteras, respuesta rápida a crisis. En teoría, un sistema que elimina la guerra civil por sucesión, porque la sucesión ya está pactada. Durante un tiempo funciona. Se sofocan usurpaciones, se estabilizan fronteras. La administración se vuelve más pesada, sí, pero también más eficaz. Se reorganizan provincias para evitar que un gobernador concentre demasiado poder. Se crea un Estado más burocrático, más controlado, más moderno en su capacidad de vigilancia. Pero Diocleciano también intenta algo que revela la desesperación del momento: controlar la economía por decreto. Su edicto de precios máximos fija valores para bienes y salarios. Suena a orden. En la práctica produce mercados negros, escasez, desobediencia. La economía no se domestica con palabras grabadas en piedra. Y Diocleciano, fiel a la tradición antigua, busca también una renovación religiosa. Cree que el imperio se ha debilitado porque los dioses han sido ofendidos. Y en esa convicción decide aplastar al grupo que considera más peligroso para la unidad ritual: los cristianos. La gran persecución es la última, la más sistemática. Iglesias destruidas, textos quemados, clérigos perseguidos, sacrificios obligatorios. Pero el cristianismo, lejos de desaparecer, se endurece. Aprende a sobrevivir, aprende a organizarse, y su memoria se llena de mártires, que es una forma potente de cohesión. Luego ocurre algo casi impensable en un emperador romano. Diocleciano abdica, se retira, cree haber diseñado un mecanismo que se sostiene solo. Pero el mecanismo no se sostiene. La tetrarquía se fractura en cuanto la mano que la mantenía se retira. Los césares y los aspirantes se disputan legitimidad. Aparecen hijos de emperadores que reclaman herencia. Vuelven las guerras, y en esa guerra emerge Constantino. Constantino entiende el juego militar, pero también entiende el juego simbólico. Su ascenso culmina en una batalla cerca de Roma, el puente Milvio. Su rival es Magencio. La tradición cuenta que, antes del combate, Constantino ve un signo en el cielo, un símbolo asociado a Cristo, y escucha la promesa: con este signo vencerás. Sea visión sincera, propaganda posterior o ambas cosas mezcladas, lo cierto es que Constantino gana, y esa victoria marca un giro que no es solo religioso, es civilizatorio, porque Constantino legaliza el cristianismo. No lo convierte de inmediato en religión oficial, pero lo saca de la clandestinidad. Les devuelve bienes, protege culto, favorece a la Iglesia. El cristianismo deja de ser perseguido y se convierte en socio del Estado. Y aquí el imperio cambia de alma. Pero Constantino no se limita a la religión. Toma otra decisión que altera la geografía del poder. Funda una nueva capital, Constantinopla, sobre Bizancio. Una ciudad en posición estratégica, defendible, rica, cerca de los centros productivos del Oriente. Una capital nueva,
sin el peso pagano y senatorial de Roma. Roma, la vieja, queda como símbolo. Constantinopla se vuelve cerebro. El imperio sigue siendo uno, formalmente, pero el centro de gravedad se desplaza. Occidente comienza a quedarse atrás en riqueza, en administración, en capacidad militar sostenida. Y la historia que viene, la de la división definitiva, la de la caída occidental y la larga supervivencia oriental, ya se anuncia en ese desplazamiento. En la próxima parte entraremos en el imperio cristiano que se organiza a sí mismo. Concilios, disputas doctrinales, Teodosio y la división formal de 395, y luego veremos cómo Occidente se deshilacha lentamente bajo la presión de pueblos en movimiento. El giro de Constantino no fue una simple decisión administrativa, fue un cambio de corriente en la historia. Roma había pasado siglos construyendo un pacto con sus dioses. Ritual, sacrificio, auspicios, la idea de que la fortuna del Estado dependía de la Pax Deorum, la paz con lo divino. Y ahora, de pronto, el Estado empezaba a mirar hacia un Dios único, hacia una fe que había sido marginal, clandestina, a veces despreciada, muchas veces perseguida. El Edicto de Milán consagró algo que parecía, en la superficie, moderado: libertad de culto. Pero la libertad, cuando se combina con favoritismo imperial, se vuelve aceleración. El cristianismo comenzó a crecer con una seguridad nueva, y con esa seguridad llegó un problema inevitable: las discusiones internas. Porque una fe que deja de ser perseguida, deja de estar unida por la simple necesidad de sobrevivir. Empieza a preguntarse qué cree exactamente, y esas preguntas en el imperio eran políticas. La teología se convirtió en asunto de Estado. El conflicto arriano, la disputa sobre la naturaleza de Cristo, rompió comunidades, enfrentó obispos, agitó ciudades. Constantino comprendió que una iglesia dividida podía fragmentar el orden. Convocó entonces un concilio, Nicea. Nicea no fue solo una reunión religiosa, fue un precedente. El emperador, representante del poder terrenal, presidiendo una discusión sobre lo divino. El credo que emerge no solo define doctrina, define unidad. El Estado aprende que puede intervenir en la fe para asegurar cohesión. La Iglesia aprende que el Estado puede protegerla, pero también puede usarla. Mientras eso ocurría, Constantinopla crecía. No era una capital elegida por capricho, era una jugada estratégica. En el Bósforo, controlando el paso entre mares, con defensas naturales y potencial económico enorme. Más cerca de las provincias ricas del Oriente, Egipto, Siria, Asia Menor. Regiones con gran población, con comercio, con recursos. Occidente, por contraste, se iba volviendo más vulnerable. Menos dinero, menos densidad urbana, más presión fronteriza. Aún así, durante un tiempo, el imperio sostuvo la ilusión de unidad. Había un solo cuerpo, aunque con órganos que ya no recibían igual sangre. Después de Constantino, la relación entre Estado e Iglesia se profundiza y también se endurece, porque la tolerancia inicial era un puente, pero los puentes, cuando llevan demasiado peso, se vuelven carreteras de una sola dirección. El punto de no retorno llega con Teodosio. Teodosio convierte el cristianismo niceno en religión oficial. Ya no es solo una fe permitida o favorecida, es el estándar legal del imperio. Las otras corrientes cristianas se convierten en herejías. El paganismo, en práctica, pasa a ser tolerado cada vez menos, hasta volverse prohibido en múltiples formas. Templos cerrados, cultos restringidos, símbolos viejos arrinconados. Roma, que había sido plural en lo religioso por pragmatismo, se vuelve exclusiva por política. Y entonces Teodosio toma una decisión que, aunque no pretendía destruir la unidad, la selló para siempre. Al morir, reparte el imperio entre sus hijos. Oriente para Arcadio, Occidente para Honorio. No era la primera división administrativa, pero esta adquiere un carácter definitivo, porque las dos mitades ya no eran equivalentes. Oriente era más rico, más urbanizado, más defendible.
Occidente era más extenso en frontera abierta, más pobre en recursos, más dependiente de ejércitos que ya no podía pagar con la misma facilidad. Occidente entra en el siglo V como un hombre cansado, y justo entonces el mundo alrededor se mueve. La gran fuerza detrás del movimiento no fue al principio un pueblo germánico, sino otro que llegó como ariete desde más lejos, los hunos. Su presión empuja a otros pueblos hacia las fronteras romanas. No es una invasión única, es un dominó. Los visigodos, presionados, piden cruzar el Danubio. No llegan como conquistadores en primer lugar, llegan como refugiados armados. Quieren asentarse dentro del imperio bajo control romano, a cambio de servicio militar. Era un arreglo romano típico, integrar al extranjero, convertirlo en aliado. Pero Roma, en su fase decadente occidental, ya no tiene la disciplina administrativa que antes convertía crisis en absorción. Los funcionarios encargados de gestionar a los godos los explotan, los estafan, los humillan. Hambre, abuso, corrupción. La integración se convierte en resentimiento, y el resentimiento en rebelión. La rebelión culmina en Adrianópolis. El emperador Valente enfrenta a los godos sin esperar refuerzos. Subestima. Cree que puede resolver rápido. El resultado es catástrofe. El ejército romano es aniquilado, la caballería gótica domina y el emperador muere. Adrianópolis no fue solo una derrota, fue una señal. Roma ya no era invencible en campo abierto, y peor aún, Roma ya no podía simplemente expulsar a estos pueblos. Debía pactar con ellos. Los godos terminan asentados dentro del imperio como federados, aliados con autonomía. Un estado dentro del estado, una solución necesaria y peligrosa. En Occidente, donde la estructura civil es más débil, el poder real cae cada vez más en manos de generales, hombres que sostienen al emperador o lo reemplazan. Entre ellos aparece Estilicón, de origen germánico, pero romano en lealtad política. Es uno de los últimos grandes defensores de Italia. Estilicón lucha contra Alarico, líder visigodo, en un juego de persecución y negociación. Intenta sostener fronteras con recursos escasos, pero en la corte de Honorio hay intrigas, y la intriga, en un imperio cansado, mata más que la espada. Estilicón es ejecutado, y con su muerte, Italia se queda sin su escudo. Alarico entra. Roma es saqueada en 410. No fue el saqueo más largo ni el más brutal de la historia, pero fue el más simbólico. La ciudad eterna, la que se había creído centro del mundo, era vulnerable. El impacto psicológico fue inmenso. Para paganos, era prueba de que los dioses viejos habían sido abandonados. Para cristianos era una crisis teológica. ¿Cómo podía caer Roma si ahora era cristiana? San Agustín responde con una obra que marca época, La ciudad de Dios. Dos ciudades, la terrenal y la divina. La historia como tránsito, no como garantía. Mientras Roma se sacude ese golpe, Occidente sigue perdiendo piezas. Britania se abandona, las legiones se retiran, las provincias quedan a su suerte. En las Galias y en Hispania se asientan pueblos germánicos, vándalos, suevos, alanos. No todo es destrucción inmediata, muchas veces es transformación gradual. Pero la autoridad central se diluye, los impuestos ya no llegan, el Estado no puede pagar ejércitos, y sin ejércitos la autoridad se vuelve un rumor. El golpe económico más mortal llega con la pérdida de África. África del Norte, especialmente la región proconsular, era granero y tesoro, abastecía de grano a Italia, sostenía fiscalmente la maquinaria occidental. Cuando los vándalos toman Cartago en 439, Occidente pierde su pulmón. Ya no hay alimento seguro, ya no hay ingresos regulares. El imperio occidental queda literalmente hambriento. En medio de este colapso aparece un enemigo que encarna el terror. Atila, el Uno, azote de Dios, lo llamará el imaginario cristiano. Atila amenaza el corazón europeo, saquea, exige tributo, somete.
Roma occidental, debilitada, solo puede resistir formando coaliciones. Y aquí surge otra figura trágica, Aecio, a veces llamado el último de los romanos. Un general que entiende la diplomacia de frontera y la necesidad de alianzas con pueblos que antes eran enemigos. Con ayuda visigoda, Aecio detiene a Atila en los campos cataláunicos. La amenaza 1 se disipa después con la muerte de Atila. Pero Occidente no se salva, porque el problema ya no es un enemigo externo, es la falta de Estado. Los emperadores occidentales se vuelven sombras, títeres de generales, figuras ceremoniales sin capacidad real. Y los generales, muchos de origen germánico, se convierten en hacedores de reyes. El poder ya no se legitima por el Senado ni por Roma, sino por quien controla tropas y acuerdos. Roma sufre otro saqueo, esta vez más largo y devastador, el de los vándalos en 455, 2 semanas de despojo, tesoro arrancado, un símbolo repetido, la ciudad ya no manda ni siquiera sobre sí misma. Y finalmente llega el acto que la historia usa como cierre formal. 476, el último emperador occidental se llama Rómulo Augustulo. El nombre es casi cruel, el fundador y el venerable, en diminutivo. Un niño emperador, una caricatura de lo que fue el poder. Un general germánico, Odoacro, lo depone. No se proclama emperador de Occidente. No pone otro títere. Envía las insignias imperiales a Constantinopla. Ese gesto dice: en Occidente ya no hace falta emperador, el emperador está en Oriente. La historia lo marca como caída, pero en realidad fue también una transferencia de continuidad, porque Roma no muere del todo, cambia de lugar, y el lugar donde sobrevive es el Oriente. Ese imperio con murallas enormes, con comercio vivo, con administración pesada, con capital en Constantinopla. El Imperio Romano de Oriente seguirá llamándose a sí mismo Roma, y lo será en su derecho, en su burocracia, en su orgullo, durante 1000 años más. En la próxima parte entraremos en esa segunda vida. Bizancio. Veremos a Justiniano, su sueño de reconquista, su codificación legal, su cúpula imposible. Y también veremos cómo ese imperio sobreviviente enfrentará persas, árabes, cruzados y finalmente otomanos. Cuando Occidente se apaga en el 476, no hay un trueno cósmico ni un silencio absoluto. Hay continuidad en otra parte, hay oficinas que siguen funcionando, hay impuestos que siguen cobrando, hay ejércitos que siguen marchando, hay emperadores que siguen firmando edictos. La idea romana no se desintegra, se concentra. Ese lugar es Constantinopla. No era una ciudad más. Era una fortaleza nacida para sobrevivir, rodeada por el mar en 3 lados, protegida por murallas que parecían imposibles y situada en un punto donde el comercio y la guerra se cruzaban. Controlaba el Bósforo como quien controla una llave. Hacia el norte, el Mar Negro. Hacia el sur, el Mediterráneo. Hacia el este, Asia. Hacia el oeste, Europa. Constantinopla era el lugar donde la geografía parecía obedecer al imperio. Y el Imperio Romano de Oriente, ese que nosotros, por comodidad historiográfica, llamamos bizantino, nunca aceptó ese nombre. Para sí mismo fue Roma. Los ciudadanos eran romanos. El emperador era emperador romano. La continuidad no era una metáfora, era identidad. Durante un tiempo, Oriente sobrevivió con una mezcla de burocracia y dinero. Tenía las provincias ricas, tenía rutas comerciales, tenía administración heredada de reformas anteriores, tenía una tradición de Estado más sólida que la del Occidente fragmentado. Pero sobrevivir no significaba estar tranquilo. El mundo seguía presionando en las fronteras, y el sueño de recuperar Occidente nunca desapareció del todo. Ese sueño tomó un nombre en el siglo VI, Justiniano. Justiniano sube al trono con una ambición que parece un eco antiguo. Renovatio Imperii, la restauración del imperio. No se conforma con conservar, quiere recomponer el mapa clásico.
Sueña con un Mediterráneo romano completo, con Roma, la idea, reinando de nuevo sobre sus costas. Para ello necesita dos cosas: un Estado capaz de financiar guerras largas y hombres capaces de ganarlas. Y Justiniano, por un tiempo, tuvo ambos. Su general más famoso fue Belisario, un comandante brillante, rápido, con disciplina, capaz de convertir fuerzas relativamente pequeñas en victorias enormes mediante inteligencia táctica y oportunidad. Con Belisario, Justiniano recupera el norte de África arrebatándoselo a los vándalos. El acto es más que militar, es simbólico. Cartago, que había sido la némesis, vuelve a ser romana. África, el granero perdido por Occidente, vuelve a abastecer al centro imperial. Luego viene Italia. Y ahí empieza el verdadero costo. Reconquistar Italia significaba pelear contra los ostrogodos, un poder asentado que no iba a rendirse por prestigio. La guerra se vuelve larga, cruel, devastadora. Ciudades asediadas, campos arrasados, población exhausta. Italia se recupera, pero queda herida, y a menudo el lector moderno no advierte esta ironía. La reconquista romana, al devolver Italia a la soberanía imperial, también la agotó hasta el hueso. Ganar puede ser otra forma de destruir. Aún así, por un momento, Justiniano logra algo que parecía imposible: un Mediterráneo parcialmente reunificado. Roma, el viejo centro simbólico, vuelve a estar bajo autoridad imperial. No de la forma gloriosa de Augusto, pero sí como testimonio de continuidad. Pero los logros de Justiniano no fueron solo de espada. Fueron también de piedra y de ley. En Constantinopla, Justiniano levanta un edificio que resume la confianza del imperio en sí mismo y en su Dios, la Hagia Sophia, una cúpula que parece flotar, un espacio donde la luz se vuelve teología. Santa Sofía no es solo una iglesia, es un manifiesto. El imperio no es un resto del pasado, es una civilización nueva que se siente llamada a durar. Y luego está su legado más duradero, el Corpus Juris Civilis. Roma, desde sus 12 tablas, había sido una civilización de derecho, pero el derecho, con siglos, se vuelve selva. Decretos, opiniones de juristas, decisiones contradictorias, tradiciones superpuestas. Justiniano ordena compilar, depurar, codificar. El resultado es una obra monumental que atraviesa el tiempo. Un cuerpo legal que se convertirá, siglos después, en fundamento de sistemas jurídicos en gran parte de Europa. En otras palabras, Justiniano no solo reconquistó territorios, reconquistó coherencia. Sin embargo, el precio de su programa fue alto. Guerras costosas, impuestos pesados, tensiones internas. Y además, la historia nunca permite que un imperio elija sus problemas. Los problemas llegan. Después de Justiniano, Bizancio enfrenta enemigos persistentes. En Oriente, Persia sigue siendo amenaza. Guerras largas, agotadoras, como un pulso infinito. Y cuando el imperio ya está cansado de esas guerras, surge una transformación que cambia el mundo: el Islam. En el siglo VII, desde Arabia, aparece una fuerza religiosa y política que se expande con velocidad asombrosa, y lo hace sobre territorios que, hasta entonces, eran pilares económicos y espirituales de Bizancio: Siria, Palestina, Egipto. Provincias ricas, pobladas, esenciales. En pocas décadas, Bizancio las pierde. La pérdida es una amputación. Egipto era granero, Siria era puente, Palestina era símbolo. Y con esos territorios se va también una parte de la capacidad fiscal y militar del imperio. Bizancio sobrevive, sí, pero se transforma. Pasa de ser un imperio mediterráneo amplio a ser un estado más concentrado, más defensivo, más griego en lengua y cultura. Aquí ocurre un giro silencioso pero decisivo. El latín deja de ser la lengua principal del estado. El griego, ya predominante en la vida cotidiana oriental, se vuelve idioma oficial. El imperio sigue llamándose romano, pero su rostro cultural se heleniza por completo. Roma ya no está en el Tíber ni en el latín,
Está en Constantinopla y en una administración griega que porta un nombre latino como herencia. Y mientras el imperio intenta adaptarse, estalla una crisis interna que es, al mismo tiempo, religiosa y política. La iconoclasia. ¿Se pueden venerar imágenes sagradas? ¿Son íconos una ayuda para la fe o idolatría peligrosa? Lo que para nosotros puede parecer debate distante, para Bizancio fue una batalla civil. Emperadores que ordenan destruir íconos, monjes y fieles que los defienden, persecuciones, tensiones, fracturas. Y como si no bastara, esta disputa agrava la distancia con Occidente, donde Roma, la sede papal, tiende a apoyar la veneración de imágenes. La grieta entre Oriente y Occidente crece, no solo por teología, sino por política. Dos mundos cristianos con lenguas, intereses y estilos distintos. A pesar de crisis, Bizancio demuestra una cualidad profundamente romana, la capacidad de reponerse. Con la dinastía macedónica, el imperio vive un renacimiento. Reformas, fortalecimiento militar, recuperación cultural. Constantinopla vuelve a brillar como centro de arte, teología y poder. Y aparece un emperador temido y eficaz, Basilio II, llamado el Matabúlgaros por su brutalidad en campaña. Con él, Bizancio recupera control en los Balcanes, afirma su dominio y por un tiempo se siente de nuevo fuerte. Pero la historia de Bizancio es una historia de equilibrios tensos, y con el tiempo los equilibrios se rompen. En 1054 ocurre un acto simbólico que formaliza lo que ya venía gestándose: el Gran Cisma. Legados del Papa y el Patriarca de Constantinopla se excomulgan mutuamente. El cristianismo se divide, de manera definitiva, en dos grandes tradiciones institucionales: la Iglesia Latina y la Iglesia Ortodoxa. No fue una ruptura instantánea en la vida cotidiana de todos, pero sí fue el cierre oficial de una unidad que ya no existía en la práctica. Y cuando los mundos se separan, la cooperación se vuelve difícil justo cuando más se necesita. Porque Bizancio empieza a sufrir una presión creciente en Asia Menor, su reserva principal de hombres y recursos. Los turcos selyúcidas avanzan. El imperio pide ayuda a Occidente. La petición, destinada a conseguir contingentes militares, desencadena un fenómeno inmenso: las cruzadas. Las cruzadas no fueron un solo evento, fueron oleadas, intereses mezclados, fe y ambición, reinos latinos buscando gloria y botín. Bizancio, que esperaba aliados disciplinados, se encuentra con ejércitos que a menudo desconfían, exigen, saquean, negocian como si Constantinopla fuera adversaria. El resentimiento se acumula, y entonces llega la herida que Bizancio jamás curará: la Cuarta Cruzada. En 1204, desviados por intereses venecianos y por intrigas internas, los cruzados sitian Constantinopla. La toman, la saquean. Cristianos latinos destruyendo la capital cristiana oriental. Tesoro robado, reliquias dispersas, iglesias profanadas. La ciudad que había resistido a persas, árabes y búlgaros cae ante aliados occidentales. Ese golpe no es solo material, es psicológico, moral, estructural. El imperio se fragmenta. Surgen estados sucesores griegos. Constantinopla queda bajo dominio latino durante un tiempo. Cuando los griegos recuperan la ciudad en 1261, el imperio restaurado ya no es el mismo. Es una sombra, un cuerpo sin músculo, un prestigio sin recursos. A partir de ahí, Bizancio entra en una larga agonía. Lucha contra latinos, contra serbios, contra búlgaros, pero sobre todo lucha contra el enemigo que crece desde Anatolia: los otomanos. Los otomanos avanzan con paciencia imperial, toman territorios, cortan rutas, asfixian. Bizancio se reduce a un enclave. Constantinopla y poco más. La capital se vuelve isla de memoria. Y llega el final, 1453. Mehmed II, joven sultán decidido, sitia Constantinopla con una fuerza enorme. Artillería, asedio prolongado, presión constante.
Bizancio resiste con valor, pero con recursos mínimos. Occidente promete ayuda. Llega poca. La ciudad lucha, como quien sabe que no hay otro lugar donde retirarse. El último emperador, Constantino XI, se queda. No huye. Pelea en las murallas. Muere como símbolo final. El emperador romano cayendo con su ciudad. Cuando Constantinopla cae, no solo cae una ciudad. Termina la continuidad política más larga de la antigüedad. Roma, como Estado romano ininterrumpido, se extingue. Pero Roma no desaparece. Porque Roma era, desde el principio, más que un territorio. Era una idea. Y las ideas viajan. Viajan en el derecho de Justiniano, que renace en universidades medievales y estructura códigos modernos. Viajan en la lengua latina, que se transforma en lenguas romances. Viajan en la Iglesia, que hereda parte del aparato imperial. Viajan en la obsesión europea por restaurar Roma una y otra vez. Imperios que se proclaman sucesores, coronas que buscan legitimidad antigua, ciudades que imitan arquitectura romana para parecer eternas. Roma, en cierto sentido, fue 3 veces Roma. La ciudad-estado del Tíber, el imperio universal de Augusto, la Roma oriental de Constantinopla, y después una cuarta, Roma como legado disperso, como sistema mental, como molde de civilización. Y quizás por eso seguimos volviendo a ella. Porque Roma, al final, no nos habla solo de conquistas, nos habla de algo más íntimo, de cómo un Estado intenta vencer al tiempo, de cómo adapta instituciones, religiones, lenguas, fronteras, de cómo sobrevive hasta que no puede. Gracias por quedarte conmigo en este viaje tan largo. Soy Susurros del Pasado y me gusta pensar que estas historias, contadas en voz baja, no solo nos enseñan, sino que también nos acompañan. Si quieres, en el próximo relato podemos entrar en una sola era con más detalle: la República y sus guerras civiles, la vida cotidiana en la Roma imperial o el drama bizantino desde dentro. Dime en comentarios qué parte te atrapó más y desde dónde me escuchas esta noche. Y hasta la próxima travesía, cuando volvamos a caminar en silencio por las ruinas que todavía respiran.